Con el próximo estreno del nuevo MV de Film Out, el tema de las teorías volvió a sonar entre las filas de ARMY. Es que las aparentes similitudes entre este nuevo video y algunas imágenes de Fake Love reanimaron la llama del Bangtan Universe. Es que en serio, ARMY ya estaba extrañando exprimirse las neuronas con este tema. Así que si sos Baby ARMY o querés refrescar el tema, quédate en este video que vamos a hablar de las teorías del Bangtan Universe. Primero vamos a aclarar que las teorías son muchas, variadas, algunas más complejas que otras, pero sobre todo son eso, solo teorías, o sea, conclusiones que cada uno saca de un tema en particular. Nadie tiene la verdad absoluta respecto de este tema. Y acá les voy a contar mi conclusión después de leer todos los libros que voy a mencionar, ver todos los videos y leer distintas teorías de ARMYs. Aclarado esto, hoy vamos a hablar de la teoría que surge del webtoon Save Me, de las notas y de los libros de Notes 1 y 2, y cómo todo esto se conecta con los MV de BTS desde I Need You en adelante, y cómo posteriormente se conecta con el libro Demian de Hermann Hesse y el mapa del alma de Jung. También es importante saber que no todos los videos pertenecen al Bangtan Universe, solo los que dicen en la descripción de esta manera. De más está decir que la historia de cada uno de los personajes representados por los chicos es ficticia y no tiene nada que ver con su vida real. Bueno, empezando por lo básico en el Bangtan Universe, cada uno de los miembros de BTS tiene una vida normal, tirando a complicada. Son 7 chicos adolescentes de distintas clases sociales que se conocen por casualidad en el instituto, por ir a detención por llegar tarde, y ahí se vuelven amigos. A partir de entonces se reúnen en un salón abandonado y pasan tiempo juntos. Y si bien cada uno de ellos carga con un trauma distinto, al estar juntos se liberan por un rato de esos problemas y son felices. Digamos que se encuentra en el mejor momento de sus vidas, que es ese en el cual una persona deja de ser un niño y empieza a reconocer los problemas de un adulto, cuando empiezan a asumir la realidad que los rodea y se dan cuenta de que la vida es mucho más complicada de lo que en realidad parece cuando sos niño. Sin embargo, esos momentos que pasas con tus amigos son los mejores momentos de tu vida. Recuerdos imborrables que se llevan a la adultez porque justamente son tus amigos los que te ayudan a sobrellevar la pesada carga de la transición. Acá es donde algunos empiezan a relacionarlo con el libro Demian de Hermann Hesse. En este libro, el personaje principal cuenta esa transición de la blanca y luminosa niñez a la oscura realidad del verdadero mundo de maldad y tentación. ¿Les suena? Pero me estoy adelantando. Volviendo a lo que sabemos por las notas y el webtoon Save Me, cada uno de los chicos arrastra un trauma. Jin es huérfano de madre y el padre es un hombre de negocios muy ocupado y sin escrúpulos, que sobreexige a Jin. Namjoon es el sostén de una familia pobre, con un padre enfermo, que quiere salir adelante, pero se encuentra con la realidad que enfrentan los jóvenes de clase baja. Yoongi tiene un trauma desde pequeño con el piano y el fuego, ya que la madre era una pianista muy exitosa que sobreexigía a Yoongi niño y muere en un incendio en su casa. Y aparentemente cuando llega la ayuda y le preguntan si hay alguien en la casa, Yoongi contesta que no, siendo que estaba la madre dentro. Hoseok es un niño abandonado por su madre en un parque de pequeño, quien le dice que cuente hasta 10 y le deja un sneaker. A partir de ahí pasa a vivir en un orfanato. Por eso desarrolla síndrome de Munchausen, que es un síndrome que te hace fingir enfermedades para llamar la atención. Pero la persona realmente cree que está enfermo, y por eso cada tanto tiene ataques de narcolepsia y cae dormido en cualquier lado. Jimin tiene un trauma con el agua. Aparentemente algo muy grave le sucedió en una excursión en un jardín botánico, un día de lluvia.
y eso le provoca una enfermedad mental que hace que entre y salga de los hospitales constantemente. Justamente para poder salir del hospital, debe mentir y decir que ya no recuerda nada de lo que le sucedió. Taehyung vive la triste realidad de tener un padre alcohólico y golpeador, y la madre los abandona a él y a su hermana, quienes sufren constantemente el maltrato de su padre. Jungkook es abandonado por su padre y su madre se vuelve a casar, pero el padrastro y los hermanos lo maltratan, tanto física como psicológicamente, y su madre no interviene para defenderlo. Entonces desarrolla un comportamiento autodestructivo y empieza a autolesionarse. Siendo así la vida de cada uno, llegan a encontrarse el uno con el otro, como dije anteriormente, y desarrollan mayor afinidad. Jungkook con Yoongi, ya que Jungkook ama profundamente como Yoongi toca el piano. Jimin con Hoseok, ya que los dos aman bailar, aunque nunca se los ve bailando juntos. Namjoon con Taehyung, y se ve como Nam acompaña a Taehyung en sus travesuras no tan inocentes. Pero todo esto acaba cuando el padre de Jin le obliga a decirle al director del colegio cuál es el aula donde el grupo pasa el tiempo. Y debido a que Jin los delata, el director encuentra a Yoongi y a Jungkook en el aula y comienza a golpear a Jungkook, pero Yoongi lo defiende y es expulsado del colegio. Esto ocasiona que el grupo se disuelva y Jin decida irse al extranjero. La historia comienza en el año 2022, cuando Jin vuelve del extranjero 2 años después y va a la gasolinera donde Namjoon trabaja, pero le da miedo hablarle, ya que tanto Nam como Taehyung sabía que Jin los había delatado con el director. Así que se va. Días después, sueña que todos sus amigos se están ahogando en el mar, y cuando despierta, decide ir a buscar a Namjoon y ahí se entera de que está preso. Así que va a visitarlo a prisión y Namjoon le cuenta que Jungkook y Yoongi están muertos, que Hoseok está en el hospital y de Jimin y Taehyung no saben nada. Jin se siente culpable de haber abandonado a sus amigos y que terminen así. Pero al irse a dormir, despierta nuevamente en el día 11 de abril, el mismo día que se había encontrado con Namjoon en la gasolinera. Había retrocedido en el tiempo. Entonces decide cambiar los hechos para evitar los trágicos finales de sus amigos. Pero cada vez que intenta evitar un hecho, sucede otro. El famoso efecto mariposa, el cual está relacionado con la teoría del caos, o sea que cada efecto tiene una consecuencia. Y así es como de evitar que Namjoon termine preso, que Jungkook se tire de una azotea, que Yoongi incendie su propia habitación y muera quemado, que Hoseok muera en un accidente en el hospital al caer de la escalera, que Jimin sea abandonado en el hospital y que Taehyung termine por asesinar a su propio padre. Pero por más que intenta desesperadamente salvar a todos, todo sale constantemente mal. Hasta que se da cuenta que no es él quien debe salvarlos, sino que debe intervenir para que se salven entre ellos. Pero empieza a actuar tan extraño que Taehyung comienza a sospechar que algo sucede y empieza a tener sueños relacionados con los viajes en el tiempo de Jin. Intenta juntarlos a todos, pero terminan las cosas mal y Jungkook termina sufriendo un accidente. Todos sienten culpa por lo que pasó y vuelven a separarse, quedando cada uno por su lado, excepto Hoseok y Jimin. El peso de los viajes en el tiempo empieza a afectar a Jin, quien se encuentra atrapado en un bucle, repitiendo el mismo día, tratando de salvar a sus amigos. Así que se aleja de ellos y de esta forma consigue una estabilidad en el tiempo. Y ahí es donde aparecen las chicas.
y cuando parece que todo va a andar bien, otra vez empiezan a suceder cosas malas. Y Jin vuelve a caer en el bucle del tiempo, intentando salvar a sus amigos y a la chica de la que está enamorado, quien finalmente lo termina dejando porque Jin empieza a convertirse en una persona distinta después de repetir una y otra vez los mismos días. Y allí es donde Jin tiene una epifanía, que es algo así como una revelación donde descubre que para solucionar el bucle en el que cae constantemente, tratando de salvar a sus amigos, primero debe aprender a amarse a sí mismo. Y para eso debe descifrar el mapa del alma. Y aquí es donde se da comienzo a la era de Map of the Soul. Hasta acá es como se relacionan los enví desde I Need You hasta Epiphany, con el webtoon Save Me y The Notes 1. Y cómo todo esto se relaciona con el libro Demian, hablaremos en un próximo video. Espero que esta introducción al Bangtan Universe les haya servido, o al menos entiendan algo de todo lo que les conté. Recuerden que cada uno puede sacar sus propias conclusiones respecto del tema. Déjenme en sus comentarios, opinen, debatan, expandan su mente. Para eso los chicos trabajan tanto en cada enví para sacar lo mejor de nosotras y ayudarnos a expandir nuestros conocimientos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video.